Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. ¿Qué, gallina vieja, sin apartamento? Se rió su marido al salir del tribunal. Su esposa solo sonrió en respuesta, porque él no sabía lo más importante. Blanca estaba en el evento ceremonial de la graduación de los estudiantes, hinchada de orgullo. Su Jonas era el mejor de los mejores aquí. Un diploma con honores, un montón de premios y certificados, y los aplausos del público. Y eran bien merecidos, no había otro graduado como él en esta clase. ¿Te imaginas? Ninguna mala nota en su expediente a lo largo de todos los años de estudio. El jefe del departamento incluso anunció públicamente que estudiantes tan exitosos como él eran raros en toda la historia de la institución. Según él, los empleadores se alinearían para contratar a un especialista en ingeniería genética tan bien preparado. Jonas también estaba siendo notado por empresas internacionales. Todo apuntaba a la posibilidad de un rápido ascenso en su carrera en el futuro. Durante todos los años de estudios de su hijo, Blanca nunca trató de profundizar en los términos complejos, los fuegos artificiales de abreviaturas como ADN y ARN. Simplemente observaba desde la distancia las reuniones de los entusiastas amigos de Jonas, discutiendo en la cocina de su apartamento sobre las perspectivas y la completa victoria sobre los trastornos genéticos y los virus. El Departamento de Ingeniería Genética había aparecido recientemente en el Instituto de Biotecnología. Esta ciencia era una de esas donde los resultados no los cosecharía la generación actual, sino los descendientes futuros. Pero a Jonas no le aterrorizaban las perspectivas aún poco claras de lo que perseguía con pasión. Después de todo, en 1997, casi nadie creía en la oveja Dolly tampoco. Sin embargo, su creación a partir del núcleo de una célula somática colocado en el citoplasma de un óvulo es ahora un hecho científico absolutamente real. A veces, Blanca, preparando litros de café para los chicos, estaba increíblemente feliz de que las discusiones científicas improvisadas entre los colegas de su hijo se llevaran a cabo en su territorio. El espacioso apartamento de 4 habitaciones en lo que se llamaba la casa de los académicos parecía casi diseñado para conversaciones serias. Ella y su marido habían tenido una suerte increíble al poder comprar este maravilloso hogar en un edificio histórico tan prestigioso. Los propietarios, todos juntos, se estaban mudando a América desde el viejo pero muy resistente edificio con habitaciones cuadradas y brillantes, intrincados trabajos en estuco, techos altos y 2 balcones con barandillas ornamentadas. El trato de compra se completó en solo una semana. En su familia, todas las crónicas estaban atadas a este querido apartamento. Incluso habían creado una especie de muro de honor allí. Retratos pintados por su tío artista mostrando sus rostros felices, una serie de fotos memorables, recuerdos de varios países que habían visitado juntos. A veces, Blanca se detenía frente a esta colección de momentos congelados en el tiempo. Aquí está Jonas como alumno de primer grado, con ojos asustados y un ramo de ásteres esponjosos. Aquí están, ella y su marido Theo, esquiando. Y aquí los tres enfrentando las persistentes olas del océano rompiendo en la orilla. Cuánto gozo y felicidad había en sus vidas en ese entonces. ¿Y a dónde fue todo eso con los años? Su amor, el de ella y Theo, había ardido intensamente, luego se había extinguido y finalmente se había apagado. Habían estado juntos durante 20 años. Me pregunto cómo se ve eso desde afuera. ¿Es mucho o poco para un matrimonio? ¿Cómo se ve que hace solo un mes estaban reuniendo a los invitados en un restaurante para el 20º aniversario de su relación familiar oficial y ayer presentaron la demanda de divorcio? Blanca no sabía la respuesta a esa pregunta. Pero sabía con certeza que no se desgarraría el cabello en duelo por el hecho de que pronto sería una mujer libre. Su matrimonio había llegado a su fin, estas cosas pasan. Ayer, Theo dijo que quería decirle algo importante, pero solo después de la fiesta de graduación de su hijo. Quizás compartiría alguna información con ella en el tribunal. Ahora, aparece en su apartamento como un extraño, un forastero.
pero frente a Jonas intentan mantener cierta semblanza de fría decoro. Después de todos estos años, todavía no ha aprendido a considerar a Jonas como su propio hijo. ¿Y qué esperaba ella cuando se casó con él teniendo en brazos a un niño de 3 años de otro hombre? Era todo o nada. Lo que la gente dice sobre un hombre que ama a una mujer y, por lo tanto, ama a su hijo es solo un cuento de hadas. Ciertamente sucede, pero no siempre y no para todos. Blanca amó a su primer hombre, su primer amor, su Félix, con un amor salvaje, apasionado y desenfrenado. Era el mejor, era asombroso. Un mar de encanto y calidez en el que se ahogó sin siquiera intentar pedir clemencia. Aventurero, vivaz hasta la punta de los dedos en sus impulsos, astuto. Un niño de reuniones caóticas en los patios en las afueras de una ciudad provincial, el líder de la nobleza callejera. Un adolescente difícil y luego un joven astuto. La tierna Knight Blanca aún no comprendía que su relación no tenía futuro. Salía de casa y caía en sus brazos amorosos, disolviéndose en él por completo. Sí, él sin duda también la amaba. Él estaba atrapado por ella. No sabía realmente qué había sucedido entre ellos, qué tipo de feroz batalla había sido. Pero lo seguía a todas partes como una sombra. Y entonces, pared contra pared, patio contra patio. Un matón la arrastró detrás de los garajes para provocar al líder de los enemigos. Félix no lo pensó 2 veces, se lanzó sobre su agresor como un halcón. Cuando una hoja de cuchillo brilló en el aire, rompió las vértebras cervicales del oponente con 2 movimientos rápidos, sin dejarle ninguna posibilidad de sobrevivir. Esta fue su primera condena. Antes de eso, aunque ya estaba registrado, no se le había notado en ninguna ofensa grave. Un criminal recién adulto que había cumplido 18 años. Recibió 7 años por su primer delito. Sus acciones fueron calificadas como exceso de defensa propia, pero aún así, la sentencia no fue reducida. Un mes después, Blanca se dio cuenta de que estaba embarazada. A los 16 años. La verdad es que el bebé debía llegar cuando cumpliera 17, pero el tiempo no espera por nadie. Su familia era algo puritana. Su padre era un contable tranquilo y modesto, y su madre trabajaba en un jardín de infancia como profesora de música. Tenían poco dinero. Vivían muy modestamente. ¿Cómo podrían sus padres, que contaban cada centavo de sueldo a sueldo, hacer frente a un nieto? Era todo un dilema. Blanca nunca había sido la típica tía, y su larga amistad con Félix tuvo un efecto. Su vida secreta en la calle ya le había enseñado algunas cosas. Calculó rápidamente que tendría que dar a luz después de la noche de graduación. Se apresuraría a estudiar en la ciudad regional y mantendría su vientre oculto por un tiempo. Tal vez sus padres no notarían nada. Esperaría a que Félix saliera de la colonia, quien se había apresurado a protegerla, y se casarían. La chica se lanzó a sus estudios con gran entusiasmo, con el objetivo de cumplir su sueño, convertirse en profesora de inglés. Además, conocer otro idioma no le vendría mal. Tendría que pensar en lo que sería mejor añadir. Francés, alemán, cualquier cosa sería útil en el futuro. Los meses siguientes transcurrieron relativamente tranquilos. Blanca no tenía experiencia maternal. Ni siquiera pensó en ir a una clínica de mujeres como debería. No se registró, ni se sometió a ningún examen. Recordaba que llevaba dentro de sí una parte de la persona que amaba, pero el bebé en su vientre no lo estaba pasando bien. Estudió, aprendió, se preparó. Memorizar los materiales necesarios para el examen de ingreso desde la mañana hasta la noche. No había régimen, mala alimentación y ninguna pista de vitaminas o alimentos saludables. Blanca rara vez se quitaba la ropa ajustada y algunas prendas sueltas. Sus padres, como ella había esperado, no sospechaban nada. También tuvo la suerte de que no padecía de náuseas matutinas. Después de la fiesta de graduación, se fue de inmediato al centro regional. Con su diploma,
el comité de admisiones le prometió rápidamente un lugar en la residencia estudiantil para los exámenes de ingreso. En la habitación del dormitorio, Blanca finalmente se quitó toda esa ropa odiosa parecida a una armadura. Este era su primer embarazo, pero incluso ella sentía que el bebé que llevaba, concebido a partir de un profundo amor con Félix, le dio un pequeño golpe de alivio en el vientre, como si la estuviera agradeciendo por la libertad tan esperada. No estaba del todo segura de cuándo daría a luz. Sinceramente, esperaba poder superar los exámenes y aprobar todas las pruebas requeridas. Escribió muchas cartas a Félix. No sabía las reglas sobre cuántas y con qué frecuencia podía enviarlas a la prisión, pero escribía una y otra vez. Sobre cada uno de sus días, sus miedos. Sobre cómo iba a mantener al bebé, concebido con gran amor. Sobre cómo esperaba a su querido amigo y lo extrañaba terriblemente. Sus respuestas eran raras y concisas, sin decir nada sobre la vida en prisión, apenas una línea sobre cómo se las estaba arreglando. Sus mensajes se parecían a notas escolares. Blanca, eres lo mejor que me ha pasado. Querida, he hecho un calendario. Estoy contando los días hasta que nos veamos. Vivo solo para ti, cuida de nuestro pequeño. La fortuna no dejó a Blanca a merced del destino, pasó sus exámenes con excelentes calificaciones. Aunque los estrictos profesores desaprobaban abiertamente su barriga notablemente redondeada, los asuntos personales de los futuros estudiantes no eran de su preocupación. En esencia, los estudiantes de ayer ya habían dado su primer paso hacia la adultez. Esta chica sensata decidirá qué hacer después de que nazca el bebé. Después de todo, con una tarjeta de estudiante en mano, nadie podría impedirle tomar una licencia académica para resolver sus problemas. Blanca dejó de lado todos esos recuerdos coloridos de la juventud por un tiempo y sonrió a Jonas. No se quedaría mucho en la fiesta juvenil. Que los chicos disfruten merecidamente sin supervisión parental. Ahora tomaría una copa de champán para brindar por el brillante futuro de todos esos jóvenes entusiastas, participaría en la foto grupal para los recuerdos y luego se iría discretamente. Su marido Theo podría evitar ignorar a Jonas. Después de todo, él había estado con ellos todos estos años mientras Jonas crecía. Había participado indirectamente en la vida del chico y luego en la del joven. Después de la atmósfera sofocante del restaurante, la frescura del verano afuera se sentía como un paraíso. El paseo marítimo estaba casi desierto. Solo las altas farolas con sus patas metálicas caprichosas miraban la superficie tranquila del río, guiñándole al reflejo de la joven luna. Era hermoso. Casi un silencio sereno e ininterrumpido y la sensación de que hoy Blanca y Jonas estaban poniendo un punto decisivo a su existencia pasada. Que extrañamente se estaba desarrollando su destino estos días. El año pasado había estado lleno de sorpresas inesperadas de una juventud imprudente. Cómo reflejarían en su vida actual solo el tiempo lo diría. Blanca aún no había formado una opinión definitiva sobre la invitación de Jonas a trabajar en Edimburgo, Escocia. No en cualquier lugar, sino en el prestigioso Instituto Roslin de Biotecnologías y Ciencias Biológicas. Para los que estaban alrededor, parecía un milagro. Pero este evento tenía, de hecho, raíces bastante reales y comprensibles. En su época, ella misma se graduó con honores del Instituto de Idiomas Extranjeros en su ciudad y defendió su tesis doctoral sobre nuevos métodos de enseñanza del inglés desde la infancia. Había trabajado con Jonas desde los 5 años. Como resultado de su trabajo mutuo, su inglés era tan bueno como su lengua materna. Trabajar con Blanca Ábalos en la ciudad era considerado una suerte innegable. Solo un par de años después de graduarse, trabajaba como traductora, pero la mayor parte del tiempo hasta ahora se había dedicado a la tutoría privada. Sus alumnos provenían de todos los ámbitos de la vida. La elegían por su principal calidad, conocimiento garantizado del tema. Después de solo 6 meses de estudio en sus cursos acelerados, los empresarios ya podían entender a sus socios de habla inglesa con una palabra y los niños leían a Lewis Carroll y Charles Dickens en el original.
nunca había tenido contratiempos. Precisamente por eso, una figura importante en su ciudad, que necesitaba urgentemente aprender inglés en el menor tiempo posible, arregló una pasantía para Jonas en Escocia como pago. Después del nacimiento de la oveja Dolly, el Instituto Roslin se había convertido en una leyenda en ingeniería genética. Ver sus famosas paredes era una alegría. Y mezclarse con su personal, hacerse amigo de ellos, eso era realmente fuera de este mundo. Jonas estaba en la luna con tal perspectiva. Los científicos locales le tomaron gusto. Le ofrecieron abiertamente un puesto después de la graduación para unirse a sus filas y trabajar para el beneficio del Reino Unido y sus súbditos. Blanca estaba en una encrucijada. Parecía que una oportunidad tan generosa era rara para cualquier joven, pero ella estaba tan apegada a su hijo. No podía imaginar la vida sin él cerca. Este problema complejo aún no había alcanzado una decisión definitiva. Además, desarrollar la ciencia en su país de origen también era bastante prestigioso. ¿Por qué deberían preocuparse por esa brumosa Albión? Después de su paseo por el pintoresco paseo marítimo, Blanca sintió un poco de frío. Llegaría a casa y se prepararía una taza de café. En una semana, habría una sesión judicial respecto a su divorcio de Theo. Lo único que le molestaba del final de su historia familiar era que tendrían que vender su hermoso apartamento de 4 habitaciones para separarse. Su amiga, que trabajaba en una agencia inmobiliaria, ya estaba monitoreando el mercado. Una vivienda así en el centro de la ciudad se vendería rápido. Según todos los indicios, incluso podrían comprar 2 apartamentos de 2 habitaciones después. El dinero de la venta del apartamento debería ser más que suficiente para esto. Hace 23 años, cuando nació Jonas, era aterrador encontrarse en la calle con un bebé, pero lo logró. Se mudó con una anciana solitaria que alquilaba un rincón solo para tener a alguien con quien hablar y discutir las noticias de la televisión. Para el otoño, le había confesado a sus padres que se habían convertido en abuelos. Su reacción fue completamente inesperada. Su madre le dijo que volviera a sus estudios y que el nieto sería ahora su responsabilidad. Estaría en la guardería bajo una cuidadosa supervisión. Las niñeras y cuidadoras eran experimentadas, cuidarían bien del pequeño y verían cómo iban las cosas a partir de ahí. Mucho antes de esto, Félix estaba muy contento. Cómo se regocijaba, qué feliz estaba. Le escribió: Blanca, somos padres juntos, qué feliz soy, ¿nuestro hijo se parece a ti o a mí? Blanca, estaré tan callado como un ratón aquí. Quizás pueda salir en libertad condicional antes de lo previsto. Volveré y estaremos juntos de nuevo. Solo aguanta un poco más, querida. Se dice que la gente no cambia. Simplemente oculta sus hábitos y naturaleza a veces. Félix no volvió a casa desde la prisión. Su audacia natural y su constante deseo de luchar por la justicia prevalecieron. Blanca entendió poco del relato de un conocido de la colonia. Hubo de nuevo algunos conflictos, parecía que Félix tomó la culpa por un recién llegado, y no se lo perdonaron, un accidente. Se resbaló en la ducha y se golpeó la sien contra un banco. Pero, ¿quién sabrá realmente lo que ocurrió? Blanca nunca vio dónde estaba enterrado su amado exactamente. No lloró en su tumba, no colocó su lilac favorito, que él una vez le había recogido en ramos en el parque. ¿Quién realmente probó la verdad de que el primer amor no se oxida, no se desvanece? Probablemente es cuando te lo encuentras de nuevo después de muchos años. Blanca atesoraba devotamente sus recuerdos de Félix. Casi cumplió honestamente su sueño preciado. Jonas creció para ser una persona digna y buena. Félix habría estado orgulloso de él. Preparándose una taza de café fuerte, definitivamente dulce, con hojas de menta aromática, Blanca salió a uno de los 2 balcones espaciosos, se acomodó en una silla de ratán y admiró la ciudad dormida. Últimamente, Theo había estado viniendo a casa con poca frecuencia. Una segunda familia al margen no es una broma. Su matrimonio se había convertido en un melodrama clásico. La esposa, como siempre,
fue la última en enterarse de que su esposo ya tenía una hija de 7 años con otra mujer. Una cosa que no podía entender era si había un amor celestial. ¿Por qué Theo seguía viniendo a casa todas las noches durante todos esos años? Era un paradoja, lo juraba. Se conocieron en su instituto, y fue divertido. El inspector de incendios Theo Solar llegó al centro educativo para una inspección y se perdió entre los edificios de apariencia similar. Como por arte de magia, la estudiante de tercer año Blanca Ábalos pasaba por allí. Y quizás en algún lugar del cielo, Cupido le sonreía ampliamente a ambos. Para cuando Félix se fue, habían pasado 2 años. Jonas vivía en la ciudad natal de Blanca con sus padres mientras ella se dedicaba diligentemente a sus estudios. Además de su amado inglés, también había comenzado a aprender alemán, francés e italiano. Los 2 últimos eran opcionales. Ahogaba su pena en un estudio constante. Se seguía diciendo a sí misma que debería estar agradecida con los cielos por haber tenido a Félix en su vida. Un pequeño primer sabor de la verdadera felicidad femenina que pocos tienen el privilegio de experimentar. El nuevo uniforme del valiente bombero o del representante de los servicios de emergencia, ya que estos 2 servicios se habían fusionado recientemente, le quedaba bien al avergonzado Theo. Pero estaba completamente desconcertado cuando la animada chica le agarró la mano y lo arrastró. Desde fuera, la escena parecía bastante cómica, una chica petite arrastrando a un tipo enorme detrás de ella. En un momento, ambos se detuvieron como si estuvieran pegados al suelo, y luego estallaron en risas juntos. La atmósfera se alivió. Nadie en el mundo puede responder a la pregunta, ¿qué es el amor? Y está bien. Porque cada pareja tiene su propia versión especial. Theo y Blanca se sentían cómodos juntos, como si se hubieran conocido toda la vida. Entendían lo que su pareja deseaba, no creaban dolores de cabeza innecesarios y no se desesperaban si las cosas no salían bien de inmediato. A Theo no le importaba en absoluto que Blanca ya tuviera un hijo. Con confianza le propuso matrimonio. No puedo prometerte, Blanca, que amaré a tu hijo como si fuera mío, pero estaré allí mientras él crece. Te ayudaré en su crianza en todo lo que pueda. Creo que eso es algo. Cuando Blanca aceptó casarse con él, pensó en ese momento, al menos fue honesto. No me dio ilusiones falsas ni esperanzas vacías. Se mudaron juntos, comenzaron a vivir como una familia de 2, arrastrando juntos el carro de la familia. Jonas trató a su padrastro de manera neutral, pero parecía percibir algo de su frialdad y desapego. No se lanzaba al cuello de Theo ni le pedía que jugara o le leyera. Resultó ser una familia, como cualquier otra. Ni mejor ni peor que las demás. Durante un tiempo, Blanca intentó con mucho esfuerzo quedar embarazada, pero sin éxito. Ella y Theo fueron a muchas clínicas, tanto privadas como públicas, sin resultados. Todos los doctores decían lo mismo, no vemos obstáculos para la concepción, tenga paciencia, todo estará bien. Aparentemente, después de unos 10 años de matrimonio, la paciencia de Theo se agotó. Primero empezó una relación con una joven amante y luego logró convertirse en padre. Blanca no sabía nada de esto. Trabajaba duro para ganar dinero junto a su esposo para que Jonas pudiera tener una infancia y una juventud decentes. Para que pudieran viajar mucho y explorar el mundo. Su principal activo familiar a lo largo de los años fue un enorme apartamento. Theo y Blanca eran algo indiferentes a las casas de campo y a los coches. Nunca adquirieron esos tesoros familiares. No era costumbre de ellos contar cuánto aportaba cada uno al presupuesto familiar. ¿Hay que comprar algo? Sin problema. Sacaban de los ahorros del hogar, tomaban lo que necesitaban y lo gastaban. Blanca nunca encontró vacías sus reservas familiares. No sabía nada sobre cómo Theo estaba ayudando con dinero a su segunda familia. Sí, no le preocupaba especialmente. El hijo de su esposo ciertamente no debía pasar hambre ni estar descalzo. Su madre tampoco debía vivir en la pobreza. Les tomó 20 años construir una semblanza de relaciones casi ideales.
El experimento fracasó. Quizás, las relaciones ideales simplemente no existen en el mundo. Blanca estaba a punto de quedarse en el balcón hasta el amanecer para tomar café con Jonas después de su fiesta de graduación, pero sus ojos estaban traicioneramente pesados. Se dio cuenta de que estaba perdiendo la batalla contra el sueño y se apresuró a la habitación bajo la cálida manta. Su último pensamiento fue: necesito tener una conversación seria con Jonas para dejar claro mi posición de que no quiero que se vaya al extranjero. Especialmente dadas las nuevas circunstancias. Con eso, Blanca se sumergió en el abrazo de Morfeo. La conversación trascendental entre madre e hijo tuvo lugar como ella deseaba, al día siguiente. Cuando le preguntó a Jonas sobre su decisión respecto a Escocia, él casi bromeó. ¿Qué estás diciendo, mamá? ¿Edimburgo? Jonas se sonrojó de repente, acomodó a su madre en la mesa. Mamá, por favor, no te preocupes. Mañana regreso a casa con Esma. Ella es mi novia. También se graduó de nuestro instituto, pero en una especialidad diferente. No me voy a Escocia. Mi hogar está aquí, contigo y con Esma. Vamos a tener un bebé, mamá. Quiero que seas la primera en saberlo. Si Blanca hubiera estado de pie, sus piernas probablemente se habrían doblado por esta noticia. Iba a ser abuela a los 40 años. ¡Qué giro en la vida! Si Félix estuviera vivo, habrían sido unos abuelos muy jóvenes. Probablemente hubieran sido bastante activos con sus nietos. Blanca había comprendido hace tiempo: Félix fue y seguía siendo el hombre más importante en su vida. No había nadie como él, y nunca podría haberlo. Su valiente, flexible y cariñoso pantera. Cuánto le habría gustado volver a encontrarse con él algún día, incluso si solo fuera en el cielo. ¿O acaso no se sabe nada sobre las almas que se reencuentran en el cielo? Esperas ese regalo, y todo podría ser en vano. Inmediatamente tranquilizó a su hijo. No te preocupes, querido. Estaré, como siempre, a tu lado. Intentaré recibir calurosamente a tu elegida, tu amor. Ya tienes 23 años. Sería extraño si te comportaras como un monje. Sospechaba que ya había mujeres en tu vida. Tu elección es mi elección. Solo quiero decirte algo que Theo y yo hemos estado posponiendo: hemos solicitado el divorcio. La audiencia es en unos días. Resulta que tu padrastro tiene otra familia con una niña pequeña allí. Así que Theo y yo tomaremos caminos separados. Siento que, de nuestra parte, tu bebé aún no nacido no tenga un abuelo. Blanca habría jurado que Jonas sonrió. Inmediatamente comenzó a hablar rápidamente. Mamá, al fin te estás librando de él. Perdóname por decir esto, pero al crecer me di cuenta de que no había amor entre ustedes dos, ni siquiera un rastro. ¿Alguna vez lo hubo? Desde que empecé a entender las relaciones entre hombres y mujeres, nunca vi calidez real en sus ojos el uno para el otro. Ambos desempeñaron sus deberes como marido y mujer, de hecho, así fue. Como robots programados. Blanca estaba atónita. ¿Había sido su apariencia de familia respetable con Theo tan transparentemente falsa? Se dieron cuenta unos años después de la boda de que no eran mitades de un todo, pero se habían mantenido casados. Quizás era conveniente y ventajoso. No había necesidad de buscar una pareja por separado para apoyo emocional, ni pensar en quién compraría los víveres y quién pasaría la aspiradora. Y había alguien con quien discutir las últimas noticias por la noche. Quizás porque Theo vestía un uniforme oficial, todo estaba organizado como un reloj desde el primer día, dividido en áreas de responsabilidad. No quería criticar severamente el orden establecido en su hogar. Recordaba que también había habido muchos momentos buenos. Por ejemplo, Jonas había estado acostumbrado a cierta disciplina desde niño, pero siempre era recompensado por cualquier éxito. Entonces, ¿acaso ella y Theo nunca lograron ocultar la verdad a su hijo? ¿Él percibió la falta de sinceridad y simplemente lo mantuvo oculto?
¿Qué otros secretos saldrían a la luz con su divorcio? Sin embargo, era mejor que guardara silencio al respecto. No quisiera que el dicho "el secreto siempre se conoce" se aplicara a su situación. Unos días después, Blanca volvió a sumergirse en recuerdos. La tarde despreocupada en el dormitorio después de los exámenes de ingreso. Ahora viviría allí por un tiempo largo, al igual que sus dos compañeras de cuarto. Ellas estaban hablando sobre sí mismas, mientras ella permanecía mayormente en silencio. Su vientre ya mostraba que había visto y experimentado bastante en la vida. Por la tarde, finalmente todos se callaron y fueron a la cocina compartida a lavar los platos. La cocina, con sus varias estufas de gas y dos grandes neveras, no estaba lejos, pero de repente Blanca sintió un dolor agudo. Se detuvo con miedo. El dolor creció rápidamente y una estudiante de último año estaba ocupada en la cocina. Al escuchar los gemidos de Blanca, la estudiante corrió al pasillo y la encontró de pie en un charco. «Dios mío. Estás en trabajo de parto. Chicas, llamen a una ambulancia de inmediato. Y tú y yo vamos a tu habitación a preparar una bolsa para el hospital». ¿Cuándo dijo el doctor que tenías que dar a luz? Blanca admitió honestamente que nunca había ido a ningún médico durante su embarazo. Su involuntaria ayudante le agarró la cabeza. «Estás loca. ¡Qué imprudencia! ¿De qué sirve lamentarse ahora por cosas vacías? Ya encontraremos una solución. El novio de mi amiga está estudiando en un instituto médico, le pediré que lo llame. Tal vez pueda darnos algún consejo útil». Se encontró una solución. La ambulancia convocada por las chicas llevó a Blanca a una sala de hospital, más bien un refugio, donde aceptaban a las futuras madres sin documentos. Después de eso, ya no le preocupaban los detalles. Al menos no la dejaron fuera en su estado. Tras dar a luz, la colocaron en una sala con una joven, muy bonita. Blanca pensó para sí misma que, con ese aspecto, su compañera de hospital debería estar desfilando en una pasarela en lugar de dar a luz en un lugar como ese. Nunca se sabe lo que la vida te deparará, ni lo que verás. Es asombroso cuántas cosas pueden sorprenderte. Su compañera de cama en el hospital se presentó con el nombre inusual de Delma. Mencionó que en realidad la llamaban Del y agregó que en unas horas traerían a sus bebés. Lo mejor era dormir ahora, ya que no habría otra oportunidad. Agotada por el parto, Blanca aceptó y pronto se quedó dormida. Las horas de esfuerzo habían pasado factura. Solo podía pensar, ¿cómo está mi hijo? Félix estaría tan feliz de que tuviéramos un hijo. Los pensamientos de Blanca sobre su reciente parto fueron interrumpidos por un golpe en la puerta. Qué mal momento para una distracción eran Jonas y Esma. Habían acordado ir juntos a un café hoy y los jóvenes habían venido a recogerla. ¡Qué incómodo! Ni siquiera estaba vestida aún. Quizás es una señal de que no deberían empezar su conocimiento fuera de las paredes de su querido apartamento. Cada rincón de ese lugar le era familiar. Además, es más fácil conocerse sin testigos. Ajustando su chaqueta deportiva, Blanca decidió presentarse a Esma de una manera sencilla y sin adornos. Saludó a la joven pareja con una sonrisa amigable e invitó a la cocina. Les encantaba ese reino de deliciosos olores. No es que la anfitriona fuera una experta culinaria, pero tenía algunos platos distintivos en su repertorio. Justo hoy había preparado un pilaf no muy uzbeco y bastante incorrecto con pollo casero comprado en el mercado. Pronto serviría el arroz desmenuzable con sabrosos trozos de carne en los platos, picaría rápidamente una ensalada y todo estaría listo. Que Jonas le mostrara el apartamento a Esma por ahora. Ya lo habían discutido, después del divorcio de sus padres, la joven pareja y su bebé vivirían con ella. Los padres de Esma estaban lejos, trabajando bajo contrato en uno de los países europeos. Así que, como suegra, ella tenía todo en sus manos. A Blanca le gustó Esma desde el primer momento. Pensó nuevamente, Félix estaría tan feliz, también le habría gustado esta elección de su hijo.
El día de la audiencia del divorcio, Blanca llegó a la sesión sola. Con prudencia rechazó la oferta de Jonas de acompañarla. ¿De qué serviría una posible disputa, escándalos o charlas vacías? Habrían resuelto las cosas rápidamente sin obstáculos particulares, pero entonces Theo sacó un as bajo la manga. Cuando el juez preguntó si la pareja tenía algún conflicto de propiedad, el esposo de Blanca declaró inesperadamente que poseían un apartamento de 4 habitaciones adquirido durante el matrimonio. Pero la situación era clara, Blanca no podía tener objeciones, ya que el apartamento estaba legalmente a nombre de su suegra, quien había prestado el dinero para la compra. Cuando nació la hija de Blanca, su suegra había transferido la propiedad a Theo como un regalo en honor a la llegada de su esperada nieta. Después de este monólogo inesperado, Blanca quedó profundamente sorprendida por las circunstancias recién reveladas. Estaba tan desconcertada que no escuchó de inmediato la pregunta del juez sobre si planeaba impugnar lo que su esposo acababa de decir. Apenas logró decir que no tendría ninguna reclamación, dado que todo estaba en orden legal. Su mente estaba en tal caos que ni la persona más racional del mundo habría podido desentrañar el torbellino de pensamientos en todas direcciones. Entonces, esa era la sorpresa a la que Theo había aludido. Decidió mejorar las condiciones de vida para su segunda familia, sin mostrar preocupación por dónde vivirían ahora Blanca y Jonas. Resultó que conocía muy poco sobre el hombre con el que había estado casada durante 20 años. Todos sus trucos y caprichos, que habían ocurrido de vez en cuando, ahora parecían asuntos menores. El verdadero problema solo acababa de surgir ahora, al cometer este acto despreciable contra ella y el niño que había criado. Blanca sabía que el dinero para el apartamento había sido devuelto a su madre en un plazo de 3 meses. Sí, siempre confió tanto en Theo que nunca se molestó en revisar los archivos familiares para averiguar a nombre de quién estaban los documentos del apartamento. No era necesario. Los papeles estaban en su caja fuerte del trabajo y así se quedaban. Tras escuchar el veredicto de que su matrimonio estaba disuelto, Blanca quería ser la primera en salir de la sala del tribunal, pero Theo estaba actuando como un demonio poseído ese día. Se deslizó por la puerta antes que ella, se dio la vuelta con una mueca burlona y siseó. Bueno, Blanca, eres una vieja tonta. Cualquiera puede llevarte alrededor del cuello en poco tiempo. Bien, seré tu benefactor. Te doy a ti y a Jonas un mes para desocupar mi apartamento. Que mi querida esposa, sea mi regalo de despedida para ti. Dios sabe que Blanca no deseaba ningún conflicto familiar. Aborrecía los conflictos abiertos, así que incluso después de esta explosión de su ahora ex esposo, solo apretó los dientes aún más fuerte. Con una sonrisa burlona pensó, inocente Theo, parece que es hora de abrir las puertas a los esqueletos en mi armario de mi vida pasada. Esto ocurrió hace poco más de un año. Blanca tenía una nueva alumna, una digna dama anciana con pretensiones de originalidad aristocrática. Ya estaba en sus 80s y estaba extremadamente aburrida, así que apostó con sus amigas que podría dominar el idioma inglés casi a la perfección a su edad. Sus amigas eran todas bastante acomodadas. La apuesta era un viaje para todo el grupo a Londres durante una semana, a expensas del lado perdedor. Así es como los miembros ancianos de la sociedad aristocrática local se divertían. A Blanca no le importaba a quien enseñaba un idioma extranjero por una tarifa tan sustancial. Por lo tanto, regularmente tomaba el autobús hacia la comunidad de chalets de élite y luego caminaba por un sendero sombreado hasta la casa requerida. Sin embargo, un día, fue detenida por un susurro débil desde atrás. «Blanca, ¿eres tú?». Se volvió bruscamente hacia la puerta en la alta reja de hierro. A través de una pequeña grieta, una anciana, bastante marchita, Delma, la estaba observando. ¿Qué encuentro? Delma. Su antigua compañera de hospital que había puesto su vida patas arriba. A Blanca no le gustaba sacar a relucir viejos recuerdos, pero seguían regresando, como un mosquito irritante en sus pensamientos, un gusano en su corazón. ¿Era un pecado o un regalo de la juventud?
Recordaba claramente cuando trajeron a los bebés para alimentarlos por primera vez. 2 pequeños regordetes envueltos en mantas grises idénticas y gorros azules descoloridos. La leche de Blanca llegaba en abundancia, pero su hijo era indiferente a ella, no lograba alimentarlo. Delma, por otro lado, estaba teniendo problemas, como si su cuerpo se negara a alimentar a su bebé y resistiera desesperadamente el proceso de lactancia. Después de luchar con su hijo, Delma de repente se lo entregó a Blanca. Alimenta a mi bebé también, no te hará daño. Tu pequeño de todos modos estará inquieto. Los bebés se quedarán en la sala después de esta alimentación y tú me ayudarás con esto. Te daré algunos consejos si es necesario. Es más fácil con 2. La vida en el hospital es similar a un breve viaje en tren, donde el efecto psicológico de un compañero de viaje accidental entra en juego. Después de pasar unas horas juntas, Blanca y Delma habían logrado compartir todo sobre sus vidas sin reservas. Delma no ocultaba su envidia, pero no era maliciosa. Más bien era una lamentación melancólica. Blanca, eres tan afortunada. Te quieren tanto y tú amas en retorno. Tienes un hijo. No temas la larga separación, lo superarás y volverán a estar juntos. Mírame a mí, soy una chica rica con una cuchara de plata en la boca. ¿De qué sirve tener unos padres ricos? No les importo en absoluto. Cuando se enteraron de que estaba embarazada, solo me dieron más dinero y me enviaron a un hotel lujoso para mantenerme fuera de la vista. No lo vas a creer, pero ni siquiera sé quién es el padre de mi hijo. Esa semana, y en otros días también, compartí mi cama con cualquiera que conociera después de fiestas ruidosas. Blanca abrazó a su amiga temporal, acariciando su lujosa melena recogida en una coleta. La tranquilizó. Delma, ¿qué estás diciendo? Tus padres también te quieren, y los pretendientes al azar son solo locuras de juventud. Solo tienes 20 años. Algún día llegará un príncipe puro en un caballo blanco, que querrá no solo tu cuerpo sino también tu alma. Eso sucederá sin falta. Ja. Se rió Delma con sarcasmo. Mis padres me quieren tanto que sobornaron a un guardia para que me vigilara cuando comenzó el parto, para que pudiera ser traída aquí tranquilamente. Soy una mancha oxidada en su biografía dorada. La élite de los negocios con una hija rebelde. En cuanto a la clínica misteriosa y algo raída, Delma tenía toda la razón. Ambas habían terminado en una instalación médica bastante extraña y semisubterránea. Nadie pedía documentos, simplemente traían platos de papilla de sémola y grandes tazas de té dulce por la mañana. Luego, a la hora del almuerzo, aparecía en la mesa un espeso y contundente estofado. Blanca incluso pensó que tal plato estaba especialmente preparado para las madres lactantes. La cena temprana nuevamente consistía en papilla, esta vez de un grano diferente pero siempre con leche. De vez en cuando, aparecía alguien del personal, revisando silenciosamente a los niños. Cuando miraban al hijo de Blanca, sacudían la cabeza por alguna razón, pero no decían nada. El niño estaba letárgico, comía poco y casi inmediatamente caía en un sueño profundo. El bebé de Delma se aferraba codiciosamente a su enfermera temporal. Claramente, estaba dispuesto a luchar por su vida, sin importar qué. Por ahora, estaba afirmando sus derechos a la leche materna. Blanca no tenía problema en compartir su propia leche con él, y el personal médico permanecía indiferente, como robots en una exhibición de nuevos logros mecánicos. Esa noche fatídica, Blanca fue despertada por Delma sacudiéndola con todas sus fuerzas. Despierta rápido. Tu hijo no respira, se ha puesto azul, no muestra signos de vida. Blanca se levantó asustada, corrió hacia la cuna pequeña y comenzó a tocar suavemente las mejillas del bebé. Estaban mortalmente pálidas y frías. Delma, ajetreada, la empujó a un lado. Hazte a un lado. No te he mencionado que, a pesar de mi pasión por los romances casuales, terminé casi 3 años de la escuela de medicina. Nunca me ha faltado inteligencia, aunque me gusta saltarme las clases.
Tu hijo está muerto, eso es un hecho, y tienes que aceptarlo. Fuiste demasiado negligente con él mientras lo llevabas. Blanca intentó correr hacia la puerta para golpear, pero Delma la interceptó a medio camino. Detente. No cometas errores apresurados. ¿Qué tal si cambiamos a los bebés en las cunas? Te irás de aquí con un niño sano y activo. Y yo iré mañana a hacer un memorial por tu bebé, que Dios le concedió tan poco tiempo en este mundo. No quieres preocupar a tu querido, ¿verdad? Félix realmente quería a este bebé, así que déjale un heredero fuerte y sano, uno que no necesito. De todos modos, iba a firmar los papeles de liberación para él, y ahora, aquí está otra oportunidad. Blanca escuchó a Delma con el corazón acelerado. ¿Podía realmente estar hablando en serio? ¿Y no sería ilegal un cambio así? ¿Cómo podrían ocultar las pruebas de tal sustitución? ¿Cómo viviría con esto después? Para una joven de 17 años, estos problemas parecían insuperables. Se acercó al cuerpo inerte de su bebé y Félix, abrazando su pequeño cuerpo ya frío. ¿Y tú, mi bebé, alguna vez me perdonarás en el cielo por no protegerte, por no mantenerte a salvo, por no cuidarte en el vientre? Las lágrimas se deslizaban por sus ojos y caían sobre el rostro del bebé, sobre la manta gris e insípida, sobre el extraño gorro azul. Delma no la dejó llorar por mucho tiempo. ¿Qué has decidido, amiga? Se acerca el amanecer y alguien podría entrar. ¿Vamos a cambiar a los niños en las cunas? Además, mientras aún estabas dormida, el bebé ya había dejado de respirar. Miré de cerca los papeles en la carpeta sobre la mesa acerca de nuestros bebés. Los grupos sanguíneos de ambos bebés coinciden. Así que, ¿quién es quién? Solo un detective muy meticuloso podría averiguarlo. No he visto tales detectives en esta clínica extraña. Blanca y Delma cambiaron a los bebés en sus cunas. Solo Dios podría juzgarlas, era su decisión, la cual quizás nadie tenía el derecho de condenar. Saludaron al amanecer estrechamente abrazadas, discutiendo las condiciones de su futura existencia. Delma preguntó: «Nombra a mí, ahora tu hijo Jonas. Tuve un primer amor en la escuela con ese nombre. Era lo más puro que jamás he encontrado en la vida. Un encantador empollón con gafas y enormes ojos grises, mirando al mundo con verdadero asombro. Una vez lo atrapó en el vestuario de la escuela y lo besé. Deberías haber visto cómo se sorprendió. Se sonrojó como una langosta hervida. Me empujó como si hubiéramos intercambiado roles. Yo era el joven impaciente buscando audazmente señales de amor y él era la joven inocente. Después de eso, me miró con indignación disgustada durante mucho tiempo. ¿Por qué? ¿No soy atractiva? Así lo recuerdo. Nunca aceptó mis sentimientos. Después de la fiesta de graduación, nunca volvimos a vernos. Incluso con toda mi audacia, no me atreví a pedirle un baile de despedida en el baile. Delma abrió la ventana en la habitación, sacó un cigarro de quién sabe dónde y lo encendió. Por favor, no lo molestes. Aunque, no sé. De alguna manera estoy segura de que lo criarás para que sea una buena persona. Tú y Félix lo criarán, él es una persona digna. No importa que esté en prisión actualmente, no se puede descartar la prisión o la pobreza. Sí, sobre el dinero. Perdóname, nunca he sido codiciosa, pero en este momento estoy sin un centavo. Mis padres me han puesto en una asignación miserable. Sí, cubrieron mi estancia en el hotel y la fruta, sí, es verdad. Pero no tengo dinero en mi billetera. Puedo imaginar lo contentos que estarán de que su nieto haya muerto. Su hija no deshonrará el nombre de un respetable empresario con un hijo de un padre desconocido. Dale a tu hijo mi apellido. Y prometo que desapareceré de tu vida para siempre. No buscaré reuniones ni interferiré en la crianza de Jonas. Ahora es completamente tu prerrogativa. Delma apagó el cigarro en el alféizar de la ventana, casi indiferente, diciendo: «Es el amanecer.
Es hora de poner un punto final a esta triste historia. Una larga despedida para un pequeño a una nueva vida significa largas lágrimas. Así que, haz un esfuerzo. No retrocederemos el tiempo ni nuestra decisión. ¿Estás conmigo, Blanca? Tienes un minuto más para pensar cuidadosamente. Blanca asintió de manera decisiva en respuesta, en silencio. Reunió toda su fuerza de voluntad para mantener la compostura. Delma se acercó a la puerta y golpeó con fuerza con el puño, gritando: «¡Alguien ayúdeme! Me desperté y mi hijo no está respirando». En unos minutos, la habitación se llenó de gente. Delma, junto con el bebé fallecido, fue llevada a algún lugar. Solo se vieron brevemente después. La desafortunada madre, supuestamente habiendo perdido a su hijo, reunió secamente sus cosas, le dio una palmadita en el hombro a Blanca y comentó: «Todo salió bien. Los médicos creen que mi hijo tenía un defecto cardíaco congénito latente. De esos que son irreversiblemente incurables pero que pueden manifestarse de repente. Así que nos creyeron. Solo hay un detalle desagradable para ti: registré a tu hijo bajo mi apellido. Será enterrado en una sección especial para niños que parten tan pronto. Nunca podrás visitar su tumba porque firmé unos papeles diciendo que no quiero saber dónde será enterrado». Blanca se estremeció ante la decisión, considerándola injusta. Pero luego pensó que Delma era más fuerte que ella. No valía la pena desgarrarse innecesariamente. Los médicos dijeron que ella y Jonas serían dadas de alta pasado mañana. Su participación caritativa en su destino terminaría allí. A partir de entonces, tendría que manejar sus problemas por su cuenta. Pronto, Blanca encontró a la anciana solitaria que accedió a acogerla a ella y al bebé. Luego sus padres se involucraron, y también hubo una presentación con un apuesto bombero, lo que llevó a un largo matrimonio con él. La vida siguió adelante. Jonas fue registrado bajo su apellido. Nunca ocultó a su hijo que no era hijo de Theo, pero nunca mencionó que no era su madre biológica. Nadie había sabido sobre este hecho en su vida hasta ahora. Pasaron más de 20 años. Delma había cumplido su promesa y nunca había aparecido en su horizonte bajo ningún pretexto. Y ahora, aquí estaba, frente a ella. Su rostro estaba ceniciento, sus ojos y piel eran amarillentos. Toda la vibrante belleza de esta mujer de 40 años con una coleta se había desvanecido. Parecía como si hubiera vivido 6 décadas de una vida dura y agotadora. ¿Qué, Blanca? ¿Impactada por mi belleza? No te preocupes, ya me he acostumbrado. Todo es porque logré contraer hepatitis viral de uno de mis amantes. Y es el tipo más peligroso, llevándome de la mano a un desenlace fatal. Para mi hígado, que ha sido devastado por el alcohol, esta carga era excesiva. Pero no estoy desalentada. He vivido y visto mucho en mi vida. Entra, tengo algo serio que discutir. Y no tengas miedo. No interferiré en tu vida con Jonas. Blanca prometió a Delma que la visitaría justo después de su lección de inglés con su estudiante anciana. Intercambiaron algunas frases más sin importancia y se despidieron. Sin embargo, por la noche, terminaron hablando durante mucho tiempo, como si esas 2 décadas de separación colorida nunca hubieran existido. Blanca no mencionó que había averiguado sobre Delma, quien vivía a 2 casas de distancia, a través de su curiosa vecina. Las respuestas de la vecina fueron tanto sorprendentes como impactantes. ¿Delma, la problemática? La conozco. Es una anciana descuidada pero increíblemente amable. Siempre lleva a todo tipo de vagabundos a su casa. Montó una pequeña casa con baño en su jardín para personas sin hogar. Sus ayudantes las encuentran Dios sabe dónde, las limpian, les dan de comer y ayudan con los trámites. Después de todos sus esposos, no tiene ni gatito ni niño. Solo cuida a los marginados. Incluso hay rumores de que patrocina algún tipo de maternidad para madres perdidas. Una vez le pregunté por qué se molesta con toda esta suciedad y problemas.
Y ella respondió que tiene un gran pecado que no puede expiar ni arrepentirse. No entendía a qué se refería, así que lo dejé pasar. Blanca se preparó mentalmente para encontrarse con su antigua pupila. Delma seguía siendo la misma por dentro, temeraria, decisiva y atrevida. Estaba muy decepcionada de que Blanca no hubiera esperado a su querido desde la prisión. Dijo entre dientes: «Oh, esperaba que mi hijo creciera con un verdadero amor a su lado. Qué dura es la vida. ¿Este marido tuyo es decente? ¿No está maltratando a nuestro hijo?». Blanca le aseguró que todo estaba lo mejor posible y que vivían en armonía. Le mostró a Delma fotos de su hijo ya crecido, y Delma se alegró por él. En cuanto al hecho de que Theo nunca había llegado a querer a Jonas, Delma no necesitaba mencionarlo. Era una mujer impulsiva. Hay cosas que es mejor no decir, así como no se debe airear la ropa sucia por todas partes. Delma le contó a Blanca sobre sí misma, diciendo que había estado casada oficialmente 3 veces. Y, en cuanto a los embarazos, el destino no había sido tacaño con ella, los había terminado. Sin mucho problema y en las primeras etapas. Tras servirse una generosa copa de brandy, sonrió y preguntó: «¿Me juzgas, Blanca? No te corresponde a ti juzgarme. Quería hacer mi vida lo más brillante posible, y lo conseguí. Los médicos dicen que mi hígado no se puede restaurar. Durará 1 o 2 años y luego se acabó. Y estoy cansada de la vida, así que no me quejo». Con la lengua entumecida, Delma intentó predicarle a Blanca un poco más, y luego, como si se despejara de repente, dijo claramente: «¿Ves ahora que salvaste a Jonas de una madre tan mala? Ahora vete, estoy cansada de hablar». Solo se encontraron una vez más, 3 días después, cuando Blanca se apresuraba a ver a su pupila nuevamente. Delma ya la esperaba en la puerta. «Pasa 5 minutos, no te retendré mucho. Y escucha con atención. Cuando me reuní con mis padres después de dar a luz y les conté que su nieto había muerto, mi padre decidió aliviar mi dolor. Me dio una villa en Chipre y depositó una suma considerable en mi cuenta personal como compensación moral. Acepté los regalos, no podía rechazar. Pero inmediatamente hice un testamento a tu nombre. Incluso robé tu tarjeta con todos los detalles de tu pasaporte del hospital de maternidad. Por si acaso. No tenías una tarjeta de reemplazo, pero tu pasaporte estaba en orden. Pensé que extrañaría a mi hijo, pero eso no ocurrió. De hecho, creo que fue el mismo Dios quien nos guió esa noche. Nadie cuestionó por qué un niño perfectamente sano murió y un debilucho que casi no tenía posibilidades sobrevivió. Un defecto cardíaco era solo una suposición. En ese asilo, a nadie le importaba. Pero mira cómo resultó Jonas. Gracias, Blanca. Esa decisión nuestra fue la única correcta. Así que, si mi notario de confianza te encuentra, significa que ya no estoy viva. Solo podrás heredar después de 6 meses. Estoy segura de que el dinero y los bienes que dejé ayudarán a ti y a Jonas a vivir cómodamente». Le dio a Blanca un abrazo apretado y nuevamente dijo su frase característica: «Las largas despedidas significan largas lágrimas. Vete». Se volvió a su casa sin mirar atrás a Blanca. El notario apareció en el apartamento de Blanca y Theo 4 meses después. 2 meses antes de que decidieran solicitar el divorcio. Blanca heredó la fortuna de Delma. La cantidad de dinero en la cuenta de Delma era tan grande que toda la familia, incluido Jonas, podría vivir cómodamente sin tener que trabajar nunca más. Pero este arreglo no era del agrado de la rica heredera. Ella sorprendería a los hombres con una gran revelación. Planeaba anunciar todo esto después de la ceremonia de graduación de Jonas. El destino tenía otros planes. Descubrió la segunda familia de su esposo, que tenía una hija que estaba creciendo, y sobre el divorcio, y luego que se había embolsado el apartamento que compartían. Se dice que todas nuestras acciones en esta vida regresan a nosotros como un boomerang de justicia.
Blanca, ahora una mujer libre y divorciada que se enteró de que pronto iba a ser abuela, comenzó su nueva vida con un corazón ligero. ¿Se cree comúnmente que la vida empieza a los 40? Bueno, ahora ella lo descubriría por sí misma. Cuando Jonas se enteró de que tendrían que desocupar el apartamento, tomó la noticia con calma. Blanca no podía imaginar que la indiferencia de su padrastro a lo largo de los años se había acumulado en su hijo con notable consistencia. Ahora se manifestaba como una actitud negativa que Jonas ya no sentía la necesidad de ocultar. No deseaba el mal a Theo, ni estaba lleno de odio. Su principal deseo era olvidar al hombre que nunca había sido capaz de aceptarlo y amarlo. Solo le confesó a su madre que siempre había soñado con un padre real, sin reservas ni cortesías ocultas. La venganza no estaba en su mente. Lo que residía allí era una fría indiferencia y rechazo hacia su padrastro. Blanca se acercó más a Esma. Incluso empezaron a compartir pequeños secretos femeninos, como que salón era el mejor para un corte de pelo y qué vestido usar para deslumbrar a Jonas. Adorable. Blanca encontraba estas pequeñas cosas bastante agradables. Quería apoyar a su futura nuera en una condición interesante, en un momento en que las mujeres ven el mundo desde una perspectiva ligeramente diferente. Blanca había pasado su embarazo casi completamente sola y recordaba vívidamente lo duro y doloroso que fue. Blanca compartió la información sobre la herencia con su hijo y su futura esposa casi inmediatamente después de la sesión del tribunal de divorcio. Encontraron una encantadora casita privada con un jardín maravilloso en alquiler. Les gustó tanto que inmediatamente quisieron comprarla de forma definitiva. Blanca ganaba un salario decente, pero era poco probable que fuera suficiente para tal propiedad. Así que necesitaba encontrar alguna explicación para la oportunidad de comprar la encantadora casa. No le gustaba ni se le daba bien mentir. A veces, solo podía presentar las noticias de manera incompleta, omitiendo algunos detalles. Dudó sorprendentemente poco. Decidió confesarle a su hijo que lo había sacado del hospital de maternidad después de que una vecina del ala firmara los derechos sobre el niño. Que su propio hijo había muerto y que no quería renunciar a su sueño de convertirse en madre. ¿Por qué debería él saber cómo fueron las cosas realmente? La reacción de Jonas fue inesperada. Guardó silencio durante unos minutos y luego simplemente preguntó: ¿cómo era mi madre biológica? ¿Por qué no quiso quedarse conmigo? Blanca fue casi sincera. Era amable e imprudente, hermosa y joven, valiente y decidida, honesta. Por eso reconoció de inmediato que no sería una buena madre en ese momento. Y me alegra mucho que pudiera llevarte conmigo. Por alguna razón, Blanca estaba segura de que su hijo no comenzaría a buscar documentos de adopción, investigar o indagar en el asunto. Él confiaba en ella incondicionalmente. Respondió con calma: para mí, la sangre no significa nada. Solo tengo una madre en este mundo, y nada puede cambiar eso. En cuanto a esa mujer, que descanse en paz, ya que no está más en este mundo. Ni siquiera sé si debería agradecerle por la riqueza que ha caído en nuestras manos. Soy un poco un vagabundo sin dinero. El dinero y los objetos de valor, incluso si es una villa junto al mar, nunca han sido mi prioridad. Soy un poco la oveja negra en ese aspecto, mamá Blanca. Lo único que realmente quiero es hacer un breve viaje a Escocia con Esma. Que mis amigos y colegas allí entiendan por qué elegí el amor sobre una carrera. Y Jonas abrazó a Blanca con fuerza, diciendo: perdóname, le contaré a Esma toda la verdad sobre mí. No quiero secretos entre nosotros. En ese momento, Blanca pensó que su hijo adulto estaba viviendo ahora de la manera en que ella y Félix habían vivido alguna vez. Su hijo estaba experimentando el amor verdadero para ambos. Después del divorcio de Theo, los eventos en la vida de Jonas, Blanca y Esma parecían fluir como de una cornucopia. Convencieron a los propietarios y compraron la casa que habían admirado, con su maravillosa ubicación. Aún estaba dentro de los límites de la ciudad, pero cada mañana los despertaban pájaros tranquilos y cigarras.
Sería un paraíso para el bebé. Jonas finalmente se decidió por su camino profesional, ocupó el puesto vacante de subdirector del laboratorio en un centro de investigación en biotecnología relacionado. Lograron tomar unas vacaciones en Chipre. Además, convencieron a los padres jubilados de Blanca para que asumieran el papel de cuidadores de la propiedad en la costa mediterránea. Blanca fue muy persuasiva en sus argumentos de que la finca necesitaba una supervisión cuidadosa. Se alegraba de que esta inofensiva mentira hubiera convencido a sus padres de vivir en condiciones lujosas en su vejez. Al regresar de la isla exótica, Blanca, Jonas y Esma volvieron bronceados, rejuvenecidos y de excelente humor. 2 meses después, Esma dio a luz a una hija. El trío estaba infinitamente feliz por ello. Blanca recordaba claramente su propia inexperiencia como nueva madre después del nacimiento de su hijo. Por eso, contrató a una niñera a domicilio para su nieta, una exprofesora de inglés que amaba a los niños sin fin. Ella se quedaba ocasionalmente por la noche y charlaban durante horas con Blanca en inglés shakespeariano. La anciana había nacido en el Reino Unido en una familia de diplomáticos. Pudo darle a Blanca muchos consejos útiles, aunque Blanca era casi perfecta en su propia profesión. A esta dama le gustaba lamentarse solo de una cosa. Blanca, querida, no deberías quedarte sola después de un divorcio. Créeme, una vieja astuta que ama los romances vertiginosos, un hombre no es solo un amante. Si tienes suerte, es un amigo y una pared detrás de ti. Siempre elegí a mis parejas en base a este principio. Luego sucedió algo inesperado. Se convirtió en su último estudiante, no en inglés, sino en una rara excepción, en alemán. Ella era algo menos experta en alemán, enseñándolo solo en casos excepcionales. Un amigo se lo había pedido, y Blanca no pudo negarse. La primera reunión fue peculiar. Blanca llegó a la casa del cliente, lo cual no era nada nuevo, pero nadie la recibió en la puerta. Solo una voz desde lo más profundo del apartamento. Por favor, entra, si no es mucha molestia. Blanca caminó por el pasillo, pasando por una sala de estar vacía con una puerta que daba al dormitorio. Pensó, qué comportamiento tan raro. Nunca había tenido un estudiante con tales fantasías. Luego apareció él. Al principio, apenas pudo suprimir un suspiro, su cara, cuello y brazos estaban tan desfigurados por quemaduras curadas. Inmediatamente pensó que el resto de su cuerpo debía ser similar, cicatriz sobre cicatriz, quemadura sobre quemadura. Habló antes de que pudiera. No te sientas incómoda, no escondas los ojos. Ya estoy acostumbrado a la curiosidad exacerbada sobre mí. Créeme, todo se ha curado y se ha vuelto familiar para mí. Ahora, sobre nuestro asunto juntos. Soy un grabador profesional. Creo inscripciones en varios artículos. Trabajo con un socio que se especializa en fundición artística. Tenemos un taller compartido. Recientemente firmamos un contrato con una empresa alemana. Ellos ya nos han proporcionado una lista de inscripciones que necesitan ser grabadas en sus productos. Estoy preocupado porque las frases se ven diferentes entre sí. No es realmente mi asunto, pero aún me gustaría entender sus significados. Blanca ya había superado su shock inicial. Inmediatamente se enfocó en la tarea y se sorprendió un poco. ¿Por qué necesitas aprender el idioma en general? Puedo traducir fácilmente el contenido de cada inscripción para ti. Estarás informado y armado con conocimiento. Finalmente, lo miró y se detuvo en medio de la frase. Sí, sabía que los milagros no ocurren y que las personas no regresan del otro lado, pero habían pasado casi 25 años y su Félix Segaramente ya no estaba vivo. Pero este hombre tenía sus ojos, igual de traviesos y atrevidos, igual de cálidos y atentos. Todo lo demás era diferente, su figura, estatura, cabello, era una persona completamente distinta. Pero de repente sintió algo tan familiar en el que su corazón dio un vuelco. Enzo era perspicaz, como Félix lo había sido alguna vez.
Era como si sintiera que ella estaba mirando su alma en lugar de sus muchas cicatrices. Para aligerar el ambiente, sugirió tomar una taza de café. Ella aceptó. Media hora después, estaban charlando como si se conocieran de toda la vida. Después de la primera lección, Blanca de repente se dio cuenta de que algún tipo de magia había ocurrido, dejó de notar por completo cualquier defecto en la apariencia de Enzo. Regresó a casa tan emocionada que incluso Jonas y Esma notaron que algo había cambiado en ella. Ante sus curiosas preguntas, respondió evasivamente. No sé qué personas tienen el dicho un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para recoger piedras, pero definitivamente entiendo su significado. Indica que la vida de alguien ha llegado a un momento en el que algo nuevo y significativo debe suceder. Y ahora es el momento más adecuado para ello. También siento con mucha fuerza que vienen cambios en mi destino. Que sean cambios felices. Pero por ahora, mis queridos, vamos a tomar un café. De camino a casa, me detuve en nuestra panadería favorita. Un año después, las vacaciones en Chipre se tomaron con un grupo ampliado, Blanca con su esposo Enzo, Jonas y Esma con la pequeña Julia, y la niñera Solana con su nieto. Cuantos más niños en la casa, más felicidad. Blanca aún no había confesado a sus seres queridos que sospechaba que su familia se expandiría con otro bebé en 7 u 8 meses. Con Enzo a su lado, no temía en absoluto dar a luz a los 43 años. Después de todo, ¿es esa una edad para una mujer que quiere experimentar las alegrías de la maternidad nuevamente? Llegarían a la isla, se sentarían a cenar, y luego ella anunciaría su noticia. Qué acertada estaba, era su momento para esparcir y recoger piedras. Y lo estaba disfrutando a fondo. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.